Son las 7:47. Saludamos al arquitecto Pablo Burbano, ex vicealcalde de la ciudad de Cuenca, quien esta semana presentó a Contraloría una excitativa para que se revise el tema de nepotismo de un funcionario de etapa, pariente del concejal Gustavo Valencia. Las redes sociales se han llenado de mensajes también hablando sobre nepotismo en la actual administración. Hay intervenciones de varios de los miembros de la administración anterior que la presidió el anterior alcalde de esta ciudad. Quisiéramos, arquitecto Burbano, preguntarle qué es lo que se está debatiendo en el fondo, qué se pretende con esta polémica. ¿Son temas de carácter político los que se quieren dilucidar? ¿Es un debate para tratar de contrastar comportamientos éticos de una y otra administración, la de Cristian Zamora o la de Pedro Palacios? ¿O se trata de una saga que podría ser considerada como natural por la transición de dos administraciones en el municipio de Cuenca? ¿Qué es lo que está pasando? Buenos días, estimado Gustavo. Un saludo cordial a usted, a Rosana, a toda su audiencia. Gracias por la oportunidad. Yo no sé por qué la administración del señor Zamora se molesta y se resiente por situaciones que los ciudadanos tenemos la obligación, cuando presumimos de algún acto de corrupción, denunciar ante los entes competentes. Hace meses atrás, en su propio medio, nos habíamos permitido, yo particularmente, comentar de que esta relación del ingeniero Jaime Espinosa Barzallo podría configurarse un tema de nepotismo con el concejal Gustavo Valencia, y en ese tiempo también el señor Valencia dijo que si yo tenía esa inquietud, que ponga ante los entes de control, y eso es lo que he hecho, poner ante los entes de control, y al hacerlo invitar a los medios de comunicación para comunicar de este particular. Sorprende sobremanera que la administración del señor Zamora, violento como es, disponga o mande, o yo no sé cuál es la razón, de en la glorieta, cuando en medio de una rueda de prensa un concejal alterno de la izquierda democrática se permite además llevar a personal de la EMAC, recicladores, jugando con la necesidad de la gente, para gritar, ofender, insultar y no permitir la libre expresión de los ciudadanos. Esto no creo que es, no habla bien de una administración actual o cualquiera que fuese, sobre un tema que tendrán que ser los órganos de control los que determinen si es que el ingeniero Javier Espinosa Barzallo, en calidad de hijo político de Gustavo Valencia, puede o no ocupar un cargo. Ahora bien, el tema no solo queda ahí, mi estimado Gustavo, porque existen determinaciones muy claras respecto a este tema, tanto de la Contraloría como de la Procuraduría, pero es cómo lo hacen, cómo lo configuran, y el propio alcalde, en las declaraciones que acabo de escuchar, dice también que cuál es el problema. Y no hay ningún problema. El problema es que para generar esta situación, además, generan un cargo, ¿no? Buscan la forma de cómo el 27 de junio, si no estoy mal, del año anterior, en etapa cambian el orgánico funcional para crear un cargo de coordinación corporativo de infraestructura, forzando una situación, tratando de evadir, ocultar o decir que, como fue en un momento dado el directorio de etapa el que le eligió, no se configura ningún acto de nepotismo. Pero esto lo forzan de tal manera de que este cargo lo crean en donde jamás ha existido. Las coordinaciones generales de infraestructura están dentro del orgánico funcional de la alcaldía. Si el señor alcalde quiere tener sus 4 coordinaciones como establece su orgánico, que los tenga. ¿Por qué tiene que generar un nuevo cargo en una empresa que dicen que están quebradas, con nombre y apellido además? Y es claro que además el ingeniero Jaime Espinosa Barzallo no solo trabaja como coordinador de infraestructura en etapa, por el contrario, trabaja como coordinador general de infraestructura y obra pública, es decir, bajo su coordinación está toda la obra pública del cantón. Y firma documentos en diferentes empresas. Por ejemplo, he presentado ante la Contraloría uno de ellos, en donde la unidad ejecutora, él como coordinador, como le corresponde, firma, por ejemplo, la calificación de todos los profesionales que serán sujetos posteriormente a los sorteos públicos de fiscalización. Y así ha venido actuando. Entonces, ¿por qué ocultar un hecho en donde el señor alcalde quiere poner a sus mejores amigos en la administración, a su gente de confianza, pero buscan la manera de evadir la ley con estos recovecos, en donde
lo único que demuestra es la prepotencia. ¿Y cuál es la razón, mi estimado Gustavo? Para que los ciudadanos libre y voluntariamente no podamos expresarnos, para que cumplamos además un rol cuando concebimos que existen actos de corrupción, para que tengamos que ser vejados, insultados, atacados a los medios de comunicación, a las mujeres, con amenazas en una rueda de prensa. Entonces, si así va a actuar la administración, atacando y persiguiendo, qué mal por Cuenca, porque Cuenca no se merece ese tipo de cosas. Y serán los entes de control los que determinen, no el arquitecto urbano. Esta es una presunción que en ley, en derecho, se ha puesto inmotivadamente ante la Contraloría y ante el Ministerio de Trabajo. Ahora, arquitecto urbano, quizá cabe refrescar cuáles son los posibles orígenes de estas controversias. Al cierre de la administración de Pedro Palacios, y esto lo conversamos muy abiertamente con usted, en más de una entrevista en este medio de comunicación, hubo un escándalo que lo venía ya informando públicamente el concejal Valencia sobre el manejo que se había dado en el terreno en San Joaquín, que lo compró en MOB EP y que había sido elevado en su precio referencial, en su catastro, a lo largo de varios meses antes de que se concrete una negociación entre MOB EP y los propietarios de este terreno. Se habló también allí de que incluso se había dispuesto de una importante área que dentro de estos trámites de estos terrenos para posibilitar la venta habían sido ya entregados previamente al GAT de San Joaquín y esto quedó sin efecto. ¿Cómo ingresa este tema dentro del engranaje de lo que está sucediendo ahora, que genera de alguna manera esta polémica, esta gran polémica entre la administración anterior y la administración actual? Gracias, Gustavo, por la pregunta, porque me permite de alguna manera poder comentar y contrastar lo que el propio concejal Valencia ha dicho en medio de comunicación, colega, respecto de este tema. Pero empiezo por lo que usted pregunta. No tiene nada que ver. Creo que nuestro estilo, particularmente el mío, sí, perdóneme que le interrumpa. Sí tiene que ver, porque a raíz de esto viene la reorganización total o significativa que se ha hecho del Departamento de Avalúos y Catastros, que lo venía ya anunciando el alcalde desde hace varias semanas. Me refería, estimado Gustavo, a que no tiene que ver con las actitudes o con las declaraciones o con las denuncias que yo he puesto. Me refería a eso. No tiene nada que ver este caso que usted se refiere, pero decía que no es una motivación personal, ni mucho menos de una administración contra otra. Para nada, en absoluto. Más bien, hemos tomado una posición lejana de dar un año al menos a la administración para que cumpla su plan de trabajo, pero hay cosas que ya son insostenibles y uno tiene que salir a decirlas. Y en este caso particular, decía que el concejal Valencia en medio de comunicación toca el tema e inclusive me nombra como exfuncionario del GAD parroquial de San Joaquín, en donde efectivamente yo fui vocal. Y sobre este caso particular del terreno, menciona un acta en donde una sesión de la Junta Parroquial efectivamente yo participo. Pero lo que no dice al final del día es la resolución de esa acta, en la que es absolutamente claro. Los dueños anteriores de ese terreno, cuando compraron el bien, compraron ya con una afección para un equipamiento para un cuerpo de bomberos. El cuerpo de bomberos tenía ya destinado en ese predio un área alrededor de 4.000 metros cuadrados, me parece, como área afectada. Sin embargo, con el tiempo, los nuevos dueños empiezan a gestionar la posibilidad de levantar esa afección, que la compraron con afección, obviamente, porque el cuerpo de bomberos ya tenía primero una estación en donde era la antigua planta de agua potable en San Joaquín, y porque las condiciones, tanto técnicas de ubicación y de área, no cumplían los requisitos y las recomendaciones que el cuerpo de bomberos exigía. En ese momento, el GAT parroquial entra en conversaciones con los actuales dueños, con el municipio, además, con la dirección de planificación, para que no se levante esa afectación, sino que se la cambie y se la destine a un terreno de carácter comunitario en beneficio de la parroquia San Joaquín. Luego de las conversaciones y al final de las mismas, se concluye en esa sesión, en esa acta a la que alude Gustavo Valencia, de que efectivamente el GAT parroquial, y ahí interviene muy fuertemente defendiendo los intereses de la parroquia, y se llegó a acuerdos, con diálogo, no con amenazas, en donde efectivamente
se dice que el terreno pasará a bien de la comunidad, se acerca, cambia de ubicación, se replanificará la zona y 3.800 metros quedarán en beneficio del GAT parroquial de San Joaquín como de carácter comunitario, que los dueños de ese terreno en ese momento se comprometen a entregarle el momento de que ellos fraccionen y loticen el terreno como parte de la contribución que establece 424 del COTAD para que llegue al municipio y el municipio después done. Esa es la verdad de los hechos. Cuando la EMOP compra el terreno, lo compra obviamente también con ese gravamen, y ciertamente que esta situación de la subida de los avalúos se fue dando paulatinamente, y bien que el concejal Valencia haga el trabajo y el esfuerzo que le corresponde como concejal, pero que diga cuándo fue que se subió el avalúo, en qué momento se lo hizo y en qué condiciones. Año 2016, el avalúo de ese terreno estuvo en 167.000. En el año 2017, ese avalúo del terreno sube a 4.779.000. Y con los años subsiguientes llega a un avalúo de 5.157.000. Pero esto se lo hace a una administración que no fue del ingeniero Palacios. Y se lo hace en un momento en que la EMOP alquila o arrienda ese terreno para destinarle a patio de retención vehicular. Posteriormente, la EMOP efectivamente realiza las gestiones para comprar un terreno y tenía varias opciones, de las cuales la Dirección de Planificación le entregó informes y todo lo demás, y terminan declarando de utilidad pública este predio, que al final del día se negocia, se llega a un acuerdo y se paga un valor 10% menos del avalúo catastral. Y esa es la verdad, y no hay nada que ocultar. Cuando el concejal Valencia dice que en las actas yo conocía de esto, yo sabía de esto, las actas son públicas, mis actos han sido públicos, yo no hago acuerdos reservados, por más amistosos que sean, y esa es la gran diferencia, estimado Gustavo. Y si yo me he permitido aclarar estas cosas, y gracias por la oportunidad, es para que cuando se diga algo, se diga la verdad completa. No se puede dejar un halo de duda respecto de la actuación. En mi caso, en la denuncia que presento ante la Contraloría y el Ministerio de Trabajo por los hechos, que además me olvidé de comentarle, adjunté hojas adicionales a esa denuncia. Y al momento, y espero que eso lo demuestre la Contraloría, yo no tengo los documentos para hacerlo, al momento de la contratación del ingeniero Espinosa, parece ser, presumo yo, que la propia empresa Etapa, a través de su directora de talento humano, no certifica y no verifica si es que la declaración juramentada ante la Contraloría del señor Espinosa le habilitaba o no, porque presuntamente existen documentos en donde el señor Espinosa es deudor del Estado, un documento que me entregó el Ministerio de Trabajo, inhabilitado por deuda al Estado con el IES, un documento que logré conseguir, que habrá que verificar si es veraz o no, de una deuda importante con intereses y multas de más de $800.000 al SRI. Esas son condiciones que inhabilitan a cualquier persona para trabajar en cualquier institución pública. Arquitecto Burbano, muy buenos días. Pues a este problema en la Dirección de Avalúos y Catastros en relación a este terreno de la EMOP se suma una serie de denuncias respecto de irregularidades dentro de esta misma dependencia. Entre ellos habría complicidad, se ha dicho, con sujetos, entre comillas, que se adueñan de terrenos y propiedades de terceros, y que este sería un problema que se viene arrastrando desde administraciones anteriores. ¿Ustedes jamás se percataron de este tipo de irregularidades? ¿No lograron actuar respecto de esta situación que, como digo, además incluye a este problema relacionado ya en un caso específico como fue el del terreno de la EMOP, pero hay una gran cantidad de otras irregularidades denunciadas dentro de esta dependencia? Esto ha motivado, como decía ya hace un momento Gustavo, que el alcalde proceda a una reestructuración. Alrededor de 10-12 funcionarios de esta dependencia han sido reubicados, y el titular de esta dependencia me parece que está operando ahora en una de las empresas públicas, si no me equivoco, en la misma EMOP. Eso es un tema conocido, mi estimada Rosana, buenos días, que ciertamente que nosotros también lo tratamos. Lo único que no hicimos, a diferencia de la actual administración, es aspavientos, amenazas, insultos. De hecho, paradójicamente, y conozco que, a diferencia del ingeniero Palacios, cuando visitó todas las instituciones, direcciones, gerencias, en donde iba a presentarse a ponerse a las órdenes, a comprometer a los funcionarios, la primera visita que hizo el señor alcalde a la Dirección de Avalúos y Catastros fue para amenazar y decir que él personalmente les iba a poner de las orejas en la fiscalía.
Digo esto como antecedente porque cuando nosotros actuamos, y efectivamente yo mismo, estimada Rosana, puse algunas denuncias ante la directora de Avalos y Catastros, que alguna de ellas configuró inclusive un levantamiento de un proceso al funcionario que ahora le retiran de la administración por ya no esas presunciones, porque estaba demostrado. De hecho, los documentos que yo tengo sobre este mismo funcionario, no voy a dar el nombre por obvias razones, ya empezaron en la administración del ingeniero Palacios porque se levantaron sospechas de cómo se manipulaban los sistemas, en beneficio ciertamente de personas bajo una situación ajena a la voluntad del ingeniero Palacios y de esta administración. La diferencia es tal que inclusive uno de los funcionarios que fue retirado en la administración del ingeniero Palacios volvió con un cargo jerárquico al mismo departamento de Avalos y Catastros en la administración del señor Zamora. Entonces no es bueno mentirle a la ciudad, hay que decir las cosas como son. Y qué bueno que estén haciendo lo que ofrecen, pero que no vaya a ocurrir lo que ya ocurrió en calidad de concejal del señor Zamora, cuando hizo lo mismo en la Dirección de Control Municipal, sacando a todos los inspectores, y después de una demanda a Cuenca, al municipio le costó más de $500,000 de indemnizaciones. Ojalá no ocurra lo mismo, porque si es que no se hacen las cosas bajo un debido proceso, y lo primero que se hace es amenazar, insultar, calumniar, mentir, creo que los resultados quizás, me atrevo a decir, no sean los esperados para la ciudad. Ahora, quizás retornando al caso del concejal Valencia, otra de las denuncias que se hizo público el día de ayer es un impedimento para ejercer cargo público, al parecer el concejal Valencia y también su yerno, se ha dicho, el funcionario municipal, tienen una deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Son situaciones ya de carácter personal, estimada Rosana, que yo creo que a cualquiera le podrán pasar. Seguramente en el caso del concejal Valencia se atrasó en algún pago, entenderé que puede ser así. He visto este documento que salió en los medios de comunicación, y yo supongo también que en el caso de su yerno ocurrirá la cosa similar, ¿no? Que posiblemente esa deuda alta del SRI ya la canceló antes de entrar al municipio, o en su defecto esa deuda que mantiene con el IES ya la subsanó. Pero serán los entes control los que determinen. Yo no creo que va por ahí las cosas. Y además, el caso del nepotismo no es del concejal Valencia. El caso del nepotismo es del yerno con el concejal Valencia, que es una diferencia muy grande, pero que además el capricho y la prepotencia del señor alcalde que le miente a la ciudad, dice que no importa, que además, él sabiendo esto, como es el mejor amigo y la ciudad está contenta, él puede hacer lo que le da la gana. Y ciertamente que lo ha hecho, pero que lo diga, que no nos mienta a la ciudad. Próximamente estaré adjuntando parte de los documentos que presenté en esa rueda de prensa y que tienen relación de cómo manejan la obra pública con los intereses y con los amigos. Y ciertamente, todos los amigos, de una foto que está en redes sociales del año 2022 con Zamora, cuando en ese momento era concejal, todos ellos, prácticamente todos han entrado al municipio. Pero si ese es el estilo de administrar a la ciudad, que lo diga, que no les mienta, que particularmente no les mienta y les engañe a los gremios de construcción, a los ciudadanos que están viviendo ese show de los sorteos públicos, cuando por detrás obras importantes sí entregan de manera particular y a dedo a amigos y coidearios. Entonces, está bien, si eso lo van a hacer, yo respeto, esa es la forma de administrar la ciudad, está bien, pero que no nos mientan, que hagan las cosas de manera abierta. El alcalde en varias ocasiones sobre este tema ha hecho actos públicos, arquitecto Burbano, incluso exhibiendo en cámara a jóvenes recién graduados, a contratistas nuevos que jamás estuvieron en la administración anterior del municipio de Cuenca. ¿Cómo contrasta usted estas exposiciones públicas del alcalde con lo que usted señala de que se está practicando en el municipio estos vicios de la administración pública de entregar contratos a dedo? Mi estimado Gustavo, eso siempre se ha hecho. Me refiero a siempre se ha hecho estos actos de sorteos a través de las páginas del CERCOP. Siempre se lo ha hecho. Este programa de pavimentación rígida que ya lleva más de 20 años con las diferentes administraciones se ha operado. La única diferencia ahora es que se hace un show, se hace de manera pública, esperando que el sistema del CERCOP realice el sorteo de los contratos donde hay más de 500 a 700 oferentes por obra. En el caso de las fiscalizaciones, de la misma manera, de hecho, el mismo
ingeniero Jaime Espinosa firma un documento en donde ellos califican a todos los profesionales que serán sujetos posteriormente a temas de fiscalización, como siempre se lo ha hecho. La diferencia ahora, ¿cuál es? La diferencia es ahora que se dice que los profesionales jóvenes tienen la obligación de ser contratados en las obras públicas. Todos hemos sido profesionales jóvenes y hemos tenido la oportunidad a través de nuestros colegas de trabajar en la obra pública. Ya, no hace falta el show. Pero le preguntaba pero, también dentro de lo que le había pedido que desarrolle, es qué evidencias tiene usted de que se está entregando obra, para decirlo coloquialmente, a dedo, se está contratando, dando preferencias en la actual administración. Y justamente a eso me voy a referir a paso seguido. Entonces, una cosa es lo que se hace con el show, con el sorteo público, con casi la lotería, en donde se juega, como digo, con la decencia, con la honestidad. Y otra cosa es lo que hace, por ejemplo, la empresa EMUVIEP, en donde un contrato para la fase 7 de los Capulíes, la administración del ingeniero Palacios contrató esa obra, y esa obra, por abandono del contratista, se declaró contratista incumplido y quedó incompleta. La empresa EMUVIEP levanta el proceso nuevamente, pero lo publica es única y exclusivamente, ya no en la página del CERCOP, lo publica en su página. Me pregunto, ¿cuántos profesionales de la construcción están calificados, tienen sus correos para que les llegue esa invitación? Como esto lo hacen de manera, no voy a poner el calificativo, pero lo hacen a través de la página de la EMUVI, con un presupuesto de 1.105.000, pidiendo que existan manifestaciones de interés. Realmente, ¿cuántos se enteraron? Parece que solo muy pocos, ¿no? Tanto es que en un acta de este propio proceso, en donde reciben, parecería ser una o dos manifestaciones de interés. Posteriormente, el 28 de noviembre, un contrato de más de $1 millón, realizan un acta en donde se hace una visita técnica un sábado a las 8:30 a la obra de Capulíes. ¿Cuáles asisten? Asisten 2 profesionales, porque esto está en actas y confirma a los profesionales. Asiste el ingeniero Adrián Berezueta Vintimilla y asiste el ingeniero Juan Pablo Wilches. A paso seguido, al día siguiente, audiencia de preguntas el domingo a las 3 de la tarde. Qué bueno que los funcionarios trabajen los domingos, qué bueno que trabajen los fines de semana, lo hacen un domingo. Y a esa acta ya solo firma uno de los oferentes interesados, el ingeniero Adrián Berezueta Vintimilla, a través de esta invitación a la página de la EMUVI. A paso seguido, 2 días después, se presenta la oferta, en donde la oferta presentada es $370 más bajo, $1.104.000. A paso seguido, y ya posteriormente, después de hacer todo eso, al único que le pueden invitar es al ingeniero Berezueta Vintimilla a través de la página del CERCOP, y con él efectivamente se hace un contrato a través de un consorcio en donde uno empieza a verificar que sí hay amistades. De hecho, en una de las fotos que entregaré posteriormente a los señores concejales para que sigan este proceso. Esto no es nada extraño. Si lo quieren hacer así, Gustavo, que lo hagan, pero que también lo digan. ¿Por qué sortean el hueso y hacen show por el hueso y la carne le entregan a otro? En este mismo proceso, Gustavo. Invitan a una sola persona para que haga la fiscalización. Y esta persona es esposo de una ex candidata concejal de la Izquierda Democrática. Y está bien. Si lo quieren hacer, que lo digan, que lo hagan, pero que no le oculten y nos digan una cosa y hagan otra. Entonces, si los amigos cercanos, familiares del señor Zamora son y van a ser los que estén en la administración y son los que van a hacer obra pública, que lo hagan. Pero vuelvo y repito, no es bueno mentirle a la ciudad, no es bueno decir una cosa y hacer otra. Y este caso, que para mí no significa un tema de corrupción, cuidado, no lo estoy diciendo, pero son procesos que lo pueden hacer, pero que lo transparente. Y una cosa adicional, el que preside el comité de calificaciones de todo este tema es delegado por la máxima autoridad del gerente de la EMUVI, se entiende, que es el ingeniero Trotsky Narváez, funcionario de EMUVI. Pero al mismo tiempo, el ingeniero Narváez es el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la SUAY. ¿Qué le costó al ingeniero Narváez? A no ser que haya recibido algún tipo de instrucciones. ¿Qué le cuesta al ingeniero Narváez hacer público y decir, les invitamos a la Cámara de la Construcción, Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, para que participen y den sus manifestaciones de interés? ¿Por qué no lo hicieron público? ¿Por qué lo tuvieron que hacer oculto? ¿Qué hay detrás de esto? Entonces, a eso me refiero, estimado Gustavo, cuando digo que no es correcto que nos mientan, que nos engañen, y que claro, cuando alguien se atreve a opinar diferente, se atreve a pensar diferente, tiene que ser calumniado, vejado, amenazado.
Y eso no es una constante contra mí. Yo no me siento ni tocado por el evento de las agresiones que sufrí el día lunes en la Glorieta. Pero cómo se juega con la gente llevando a recicladores, a funcionarios públicos, con un concejal de la izquierda democrática a atacar, ¿a quién? A condicionar a la ciudadanía para que no denuncie, a meternos miedo. No, señores, Cuenca no es así. No nos van a callar. Y esto no tiene nada que ver entre una administración y otra. Son los hechos los que hablan por sí solos. Las mentiras ciertamente tienen patas cortas. Y también el populismo tiene fecha de caducidad. Y la ciudad no puede ser administrada de esta manera. Al menos creo que algo que hemos dejado como, no diría un referente porque nosotros no pretendemos serlo, pero sí la honestidad, la transparencia, el respeto por sobre todo, el trabajo, que es una gran diferencia de lo antes a lo actual, y eso lo valorarán los ciudadanos. Ahora, arquitecto urbano, sería, creo que, edificante y necesario para la ciudad que esto se lo vea de una manera más global. No es que desmerezcamos una denuncia o que creamos que por ser un funcionario no sea importante, pues están de por medio allí temas de carácter ético y moral, pero sería bueno debatir, ventilar esas razones públicas de por qué en la empresa Etapa EP, con un rol que supera de largo las 1.000 personas, 1.300, 1.350 personas, entonces el tamaño actual, el número actual de empleados y trabajadores de Etapa, pero es una empresa excesivamente grande. La ciudad de Guayaquil tiene otra estructura, tiene contratistas externos, etcétera, pero maneja el tema de agua potable con un rol de una cuarta parte, más o menos, de lo que tiene Etapa aquí en la ciudad de Cuenca. Hablar sobre este tema, hablar también sobre los centenares de funcionarios que ingresaron durante la administración anterior, la administración de ustedes al municipio de Cuenca. Gustavo, tuve la oportunidad y en buena hora de ser y presidir la transición por delegación del ingeniero Pedro Palacios. Y para mí también fue muy grato porque pude recibir la información de todas las empresas incluidas de Etapa. Y esta información se les entregó a la administración entrante. Dicho sea de paso, el ingeniero Jaime Espinosa era parte de esta comisión, igual que su suegro Gustavo Valencia. Y tuve el agrado de comprobar con números, con cifras, lo que el gerente de ese entonces les entregó y nos entregó a nosotros. Previa a entregarle a la comisión de transición, nos permitíamos tener sesiones de trabajo en donde estaba claramente determinado que la administración del ingeniero Palacios tomó Etapa con más o menos 1.550 servidores, que la administración del ingeniero Palacios dejó con cerca de 1.200 y algo, menos de 300 partidas que bien se podían utilizar, pero jamás quedó un cargo, jamás creó una coordinación general de infraestructura para, con un sueldo de más de $3.700, favorecer a un amigo. Y eso es clarísimo. Se les entregó también los datos en donde los números de Etapa estaban en rojo, una Etapa a punto de quebrar, con giros de negocio como la televisión satelital que ya generaba más de $5 millones en pérdida, y se le entregó una empresa con una estabilidad financiera. No se puede decir entonces de que la administración del ingeniero Palacios ingresó una cantidad importante, por el contrario, más bien no lo hizo. Es más, se les entregó un documento en donde el jerárquico superior, por decisión de ellos, se bajaron los sueldos durante la pandemia para contribuir económicamente, no solo con la economía de la empresa, sino conscientes también de que los ciudadanos estamos pasando por una situación muy compleja. Y eso está en documentos, mi estimado Gustavo. Entonces, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que quizás se presume y se miente simplemente por dejar un halo de, yo no sé, si de eficiencia versus la ineficiencia o simplemente el estilo ya de administrar esta ciudad en base a mentiras y amenazas, que no creo que es la correcta. Quisiera también preguntarle al arquitecto urbano sobre estas denuncias de nepotismo que hubo en la administración de Pedro Palacios. Vamos a tratar de poner en pantalla, usted habla de documentos, también un documento, en este caso del Ministerio del Trabajo, dirigido al gerente de Etapa, entonces Rubén Benítez. Allí se le pedía
acciones de personal dentro de etapa por la contratación de Paul Francisco Ullauri Peña, quien sería primo del alcalde, que se desempeñaba como secretario general de la empresa Etapa EP. También de María del Carmen Martínez Palacios, con cédula tal que se decía sería prima del alcalde, que se desempeña como subgerente de talento humano. De Cristian Arturo Palacios Segarra, quien sería hermano de la esposa del alcalde, la señora Yadira Tatiana Palacios Segarra. Esos fueron temas que llegaron al Ministerio de Trabajo. La denuncia la había puesto la concejal alterna María Augusta Peñafiel. Bien valdría la pena una explicación sobre estos temas y cómo terminar. Y quizás habría que añadir, arquitecto, las declaraciones que hizo recientemente el alcalde Cristian Zamora, quien le recordaba a usted que un hijo suyo también ingresó a la corporación municipal cuando usted fue vicealcalde. Gracias, Rosanita. Y empiezo por lo último, si me lo permiten. Otra mentira más del ingeniero, del señor Zamora, que ya está acostumbrado a hacerlo. Quiero recordarle a Zamora de su llamada al inicio de la administración, refiriéndose al caso de mi hijo, en donde me felicitó por el récord académico, por los logros académicos de mi hijo. Quiero recordarle al concejal Zamora que él, conjuntamente con casi todos los concejales, firmaron un documento precisamente sobre esto. Y quiero recordarle, porque qué pena que se toquen estos temas sensibles, que ya se los explicó en 2019, que me permito hacer simplemente este paréntesis. Y efectivamente, un funcionario, más que un funcionario, un profesional joven que hizo una pasantía por menos de 2 meses previo a bajar al exterior para seguir sus estudios de posgrado y doctorado, que además ha estado fuera del país desde el año 2019, estudiando y preparándose, y que al hacer una pasantía en etapa tenía relación con su tesis de grado referido al tema hídrico, que le permitió, entre otras cosas, a la propia etapa, a través del estudio de él y de ingenieros de etapa, poner estos sistemas de sensores de alarmas tempranas cuando existen inundaciones en los ríos. Y por eso el señor Zamora se permitió felicitarme. Ahora lamento mucho cómo lo hace, pero empecé por ahí porque creo que esta situación hay que decirlo y hay que transparentar. En ese momento lo dije y lo hice. Pero en el tema de las familiares del alcalde, no conozco a profundidad, pero conozco a algunos de ellos. Por ejemplo, a su cuñado, un funcionario que está de carrera ya de más de 20 años en etapa. Y esa es la realidad. Entonces, si estas denuncias fueron al Ministerio del Trabajo, entiendo que finalmente se habrán archivado porque no tenían ninguna situación adicional. En los otros temas, mi estimado Gustavo, entiendo que igual, bajo el debido proceso, se llevaron adelante. En el caso de este señor Ullauri, me parece que me acaba de decir, Paul Ullauri, efectivamente no tenía ningún grado de relación ni parentesco con el ingeniero Palacios, más allá de tener un segundo apellido que coincidía. Y de la otra persona, me parece que efectivamente fue jefe de talento humano, y efectivamente también, si se puso una denuncia, hasta donde yo sé, porque además de la transición, se entregaron todos aquellos litigios o situaciones legales que podía tener la empresa respecto a que la nueva administración haga seguimiento. La pregunta es si lo estarán haciendo, ¿no? Y entre esos, aprovecho el espacio porque uno de esos que también se puso en la fiscalía sí tenía relación con el cuñado o excuñado ya del señor Zamora, en donde está puesto en la fiscalía, porque era el eterno contratista del mantenimiento vehicular y que en su momento presentó un documento de que supuestamente estaba divorciado a la fecha de que presentó una propuesta cuando no lo había estado. Ojalá esas cosas también se impulsen, porque eso le corresponde al señor Gustavo Valencia, por ejemplo, como miembro del directorio. Entonces, las cosas como son. Y si algo se tiene que decir, se lo tiene que hacer con documentos, como yo lo he hecho ante la Contraloría General del Estado, y no llegando a calumniar ni yéndome contra las personas. No se juzga aquí a las personas, se juzgan los actos. Y esperemos que ese sea una norma de la administración actual, porque la anterior sí impulsó el ISO 37001 sobornos, que esta administración está a punto de perderla por no impulsarla, por no actualizarla, que no es otra cosa que un modelo de gestión para evitar que estas situaciones puedan ocurrir a nivel de una institución tan grande, en donde ciertamente que las decisiones están en manos de directores, gerentes, pero eso no le exime de responsabilidad a la máxima autoridad. Bien,
En todo caso, estos temas está bien que se ventilen públicamente, pues estamos hablando de dinero público y hay preocupación en el país. Los ecuatorianos vamos a tener que cargar nuevamente con las ineficiencias del Estado ecuatoriano en general, no nos referimos exclusivamente a los GATS locales, del Estado. En el presupuesto general del Estado se incrementa para este año 2024 $4,000 millones. El presidente de la República, el actual ministro de Economía y Finanzas, habían ofrecido disminuir en unos 1,000 millones el gasto público. La situación es diametralmente diferente, 4,000 millones de incremento. Y por allí está los altísimos sueldos que se gana en el sector público, reformas que se introdujeron en el correísmo, en donde se elevaron significativamente, empezando por el sueldo del presidente de la República, así como de los funcionarios que dirigen los GATS sobre todo, y el sector público en general. Que está bien que reciba remuneraciones adecuadas justamente para alejar estos fantasmas de la corrupción de alguna manera, pero tiene que estar dentro, diríamos, de situaciones del mercado. ¿Y cuál es el mercado? Es también el sector privado, lo que los ecuatorianos en general pueden ganar. Hoy en día se ha empezado desde el Ministerio de Trabajo a realizar un análisis de los megasueldos en el sector público, y hay casos realmente que abruman. Por allí hay funcionarios de nivel intermedio que tienen ingresos de $20,000, de $30,000. Hoy lo publica en uno de sus análisis diario El Universo. Y están los sueldos de los funcionarios que dirigen GATS en el país. Pavel Muñoz, $5,500, con un sueldo superior al del presidente de la República. Está Aquiles Álvarez con 5,049, los límites salariales de los alcaldes entre $5,000 y $4,500, y no son los únicos niveles. Hay sueldos bastante altos en el sector público que tienen que necesariamente revisarse en esta etapa de vacas flacas para Ecuador, donde todos tenemos que apretarnos el cinturón. ¿Qué reflexiones puede hacer usted por su paso en la administración pública con respecto a estos temas? ¿Habría que hacer una revisión, iniciar con una exigencia de mayor eficiencia del sector público? ¿Teme que lo está asumiendo, entendemos actualmente, el Ministerio de Trabajo y también alguna comisión? Me parece que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Son temas que yo creo que se deben depurar necesariamente a nivel del país, no solo de las instituciones locales, porque colateralmente a eso también ocurre lo otro, estimado Gustavo, que pensamos que habíamos contribuido para desterrar esas prácticas de pagos de favores políticos y compromisos de campaña, que ahora se replican lamentablemente en una administración en donde vemos que ingresan amigos, familiares, acuerdos políticos y más. Y claro, ingresan a precisamente beneficiarse de estos altos salarios y honorarios, que se dice que se vea el trabajo, que se vea no el pago. No hay ningún mérito en cumplir la obligación, sobre todo para las autoridades electas, respecto de administrar el dinero público y con ese dinero público hacer obra pública. El tema es que eso tiene que ser eficiente, que no puede ser dilapidado, no solo en estas situaciones de altos honorarios, también en fiestas, en shows, en campaña política. Y digo campaña política porque el señor alcalde vive todavía en campaña, pero ahora con los recursos nuestros. Es más, mantiene su mismo logo de campaña. Eso también tiene que ser revisado, porque también hay las denuncias de todo lo que a nivel de país los municipios, prefecturas, niveles de gobierno gastan en fiestas, gastan en eventos que no se compadece en nada con la realidad de las ejecuciones presupuestarias. Entiendo que, de acuerdo a una denuncia pública que le hizo la señora Teresa Bermeo, no le conozco, pero decía que Etapa, por ejemplo, ya había gastado más de $1 millón en temas publicitarios, propagandas, uniformes y más. Si es que eso es así, debería ponerse primero con documentos. Yo no puedo aseverar que así sea, pero si la norma es esa, y el tema de los salarios también tiene que ser revisado en buena hora porque si bien es cierto, el salario está en relación con la responsabilidad, pero esa responsabilidad también tiene que cumplirse, ¿no? Y si los salarios que ciertamente en Etapa, por ejemplo, entiendo que en Etapa de las empresas públicas municipales es la que mejores sueldos tiene, y eso se lo viene arrastrando de varios años,
Creo que es hora de hacer una depuración, creo que es hora de cuidar esos recursos. En Etapa algo preocupante es la cantidad gigantesca de funcionarios. ¿Cuál es la cifra, si es que usted conoce, con cuánto cerró la administración de Pedro Palacios en Etapa? Si no recuerdo mal, la cifra fue de 1.270 más o menos personas cuando la empresa había venido en un orden de 1.550. Esa fue la cifra. Y obviamente que el rol significa... Es decir, ustedes disminuyeron, su administración disminuyeron en 350 personas el talento humano o el personal de Etapa. Fueron más o menos 300 puestos de libre nombramiento y remoción que no se los utilizó. Esas personas terminaron los contratos a paso seguido de iniciar la administración en diciembre y ya no se renovaron esos contratos. Y esa decisión se tomó precisamente por la crisis económica que vivía Etapa y porque no era necesario, a nuestro entender, hay una sobrevaloración de alrededor de un 50% más de personal de lo que la empresa requeriría de acuerdo a un estudio anterior que se lo había hecho. Y en respecto a eso, precisamente no se volvió a contratar a los profesionales que se les podría haber vuelto a hacerlo. No sé la administración actual cómo lo esté manejando, pero la verdad es de esa, números redondos, estimado Gustavo. Bien. Queremos agradecerle por haber estado con nosotros, arquitecto Burbano. A usted siempre, gracias por la oportunidad y seamos positivos. Esta administración no lleva ni un año aún y esperemos que en vez de abrirse frentes, abra frentes de trabajo y para todos en beneficio de los cuencanos y cuencanas. Y sobre todo que nos deje de mentir. Gracias nuevamente. Declaraciones del arquitecto Pablo Burbano, ex vicealcalde de la ciudad de Cuenca. Son las 8:28 minutos.